Bueno, estamos con alguien que hubo muchas expectativas durante la semana. El WhatsApp ardió un poquito con nuestra propuesta de pensar una vida distinta. ¿Estamos con quién estamos? A ver. Estamos con Luis Garré, mentor de conciencias y autor de la trilogía Eres Alfa y Omega. Son los libros en los que se dedica a fomentar una toma de conciencia para perderle el miedo a los cambios y a crecer, Juan. No sé. El miedo a crecer. Hola Luis, qué lindo verte desde España, nos estás atendiendo, muchísimas gracias. Muy buenas, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, compartiendo, divulgando crecimiento personal, espiritual, que es lo que a mí se me da bien, así que súper agradecido de poder divulgar a través de vuestras plataformas y medios. Luis, antes que nada, buenos días, gracias por recibirnos. Que serían buenas tardes para el señor. Para vos buenas tardes. Yo cuando decía, alguien que nos va a enseñar a perder el miedo a crecer, tiene que ser una persona adulta, y te veo a vos y sos muy joven. Bueno, las apariencias engañan, ¿eh? Ya tengo ya mis años, ¿eh? Ya tengo 42, o sea que... Bueno, está bien. A los ojos de algunos de nosotros son pocos todavía, pero bueno, bienvenido. Contanos esto, ¿quién es Luis? ¿Cómo llegaste hasta acá, Luis? Ya la Marce te dijo, realmente una persona joven y... Que ya le perdió el miedo a crecer, por lo visto. Pero por lo menos, ¿cómo llegaste hasta acá? Bueno, la verdad que la vida me ha llevado por distintos caminos y siempre he pensado que en la vida hay que hacer muchas cosas, no solamente centrarnos en una profesión, en una habilidad, porque yo soy multifacético realmente. He trabajado en muchas profesiones, soy policía profesional a día de hoy, pero hubo un momento en mi vida en el que el crecimiento personal y espiritual tocó muy fuerte a mi puerta. Y me puse de lleno pues a formarme, a escribir, a aprender. También es cierto que, como a la mayoría de las personas nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, pues hubo esa crisis personal. Yo conocí la ansiedad hace ya más de 12 años y a partir de ahí fue cuando quise saber qué era eso de la ansiedad, no tenía ni idea, y me puse a aprender por mi cuenta, leer sobre todo libros de crecimiento personal, desarrollo, espiritualidad. Y luego, pues, almacené, mucho conocimiento que me propuse entregarlo, porque entendí, a través del aprendizaje de la verdadera espiritualidad, que aquí hemos venido a aprender, a crecer nosotros mismos, pero luego para aportar, para sumar, para contribuir a los demás con eso que nosotros hemos aprendido. Y eso fue lo que hice. Me puse a formarme, me hice terapeuta, mentor, escritor. Y ahora sigo dos caminos paralelos, la policía por un lado y la terapia, y la mentoría. ¿Estás trabajando aún en la policía civil, digamos? ¿Estás? Sí, aquí es policía local, dentro de lo que es el municipio, el pueblo donde yo vivo. ¿En qué pueblo estamos? Contanos en qué pueblo estamos. En el sur de España, en Almería. Aquí es una zona de Andalucía. Mucho calor, playas y buena temperatura. Así que, sigo con esos dos caminos paralelos, pero realmente mi propósito de vida es el crecimiento personal, la ayuda a las demás personas y quiero dedicarme exclusivamente a ello. Estoy en ese camino y por aquí andamos. Contame qué es encontrarse con la ansiedad. Bueno, la ansiedad es un estrés, es una emoción negativa predominante en nosotros que va creando ese estrés al que no ponemos solución y finalmente, al no solucionarlo, porque reúne dos factores principales, la ansiedad, un impacto emocional negativo en nuestro sistema emocional y luego una duración en el tiempo. Se tiene que dar un proceso para que la persona genere ansiedad, que eso fue lo que a mí me ocurrió. Yo no era consciente. Había altibajos emocionales en mi vida, problemas, relación sentimental, trabajo, etcétera. Yo no ponía solución y finalmente pues llegó la ansiedad. Y eso es un poco la ansiedad. Es un proceso que para solucionarlo hay que hacer un proceso a la inversa, porque la ansiedad no llega de un día para otro por arte de magia, tiene sus motivos, tiene su fuente, siempre es así como sucede, pero luego ese proceso se cambia a la inversa con hábitos de vida saludables principalmente, en muchas áreas: alimentación, ejercicio físico, meditación, entorno en el que nos relacionamos, es muy importante también, las personas con las que estamos,
¿no? La información que entra en nuestra mente es vital también, hay que desconectarse de todo lo que es la negatividad, el miedo y todo eso, y enfocarse en, pues bueno, en todo lo que sabemos que nos sienta bien. Por supuesto, no opté por lo que hoy en la medicina tradicional se sigue optando, que es los típicos medicamentos que sabemos que no funcionan, que lo que hacen es ocultar el problema, pero nunca lo solucionan. Digamos que a través de mi intuición, porque fue así como sucedió, me puse a solucionar ese problema y averigüé pues precisamente cuál era la solución. Y eso es lo que enseño pues a muchas personas que vienen con problemas de ansiedad. Luis, nosotros mientras hacíamos el adelanto del programa decíamos de que si perdiéramos el miedo, ¿hasta dónde podríamos llegar? Y haciendo un juego de palabras dijimos hasta la luna, nos parece. Pero ¿no hay límite cuando uno pierde el miedo? No, de hecho lo que nos limita en esta vida, como dioses creadores que somos de realidad, es el miedo. Esa es la energía que paraliza, que condiciona todo en nuestra vida. Así que si eliminamos el miedo de la ecuación, podemos conseguir casi cualquier cosa. Pero el miedo, al fin y al cabo, lo vemos como algo negativo, pero el miedo tiene su parte también positiva, igual que todo en la vida. Sabemos que vivimos en un mundo dual, totalmente polarizado, así que la parte positiva del miedo es ese mecanismo de supervivencia que hace que muchas veces pues, nos protegemos de un peligro y gracias a sentir esa emoción de miedo, nosotros podemos protegernos, defendernos, analizar la situación. El problema está en el miedo negativo, que esa es la parte que yo más trabajo. Es mental, es un pensamiento, es una emoción de muy baja vibración que, como os digo, lo que hace es frenar, paralizar todas las acciones que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que hacer para mejorarnos, para avanzar, para tener una gran vida. Así que, en resumen, el miedo negativo es una emoción de baja vibración que nace cuando nosotros queremos hacer algo en nuestra vida y empezamos a pensar, porque son pensamientos, son imágenes mentales que nos hacen pensar en posibles consecuencias, represalias ante algo que queremos hacer o que nos gusta o que estamos dispuestos a enfrentar y finalmente nos paralizamos. Así que es una emoción que hay que tratar, como todas las emociones, la más potente que existe para limitar al ser humano. Ansiedad, decías, en un punto hay que dar la vuelta y rehacer el camino. O sea, ahí la pregunta es, ¿cómo haces el clic para darte cuenta? Y enganchando esto, ansiedad con el miedo, lo que te da miedo es enfrentar la ansiedad. ¿Cuándo haces el clic? ¿Cómo se llega uno a dar cuenta que primero es ansioso y segundo que está teniendo miedo de afrontar los cambios? Con la conciencia. Con la conciencia. Ese es el paso número uno, la toma de conciencia. Nosotros tenemos que darnos cuenta, como bien dices, de que hay algo que está limitando nuestra vida, hay algo que está frenándonos, o hay un estilo de vida, por ejemplo, que nos está generando ansiedad y nosotros no solucionamos. Pero hay muchas personas que viven toda su vida con ansiedad y nunca son conscientes, nunca se dan cuenta de que hay que frenar eso, de que hay que parar ese proceso. Claro, por eso la toma de conciencia es el inicio de todo. Y luego el reconocimiento, reconocer en nosotros mismos, identificar cuál es la fuente, porque siempre existe, cuál es la fuente de mi ansiedad. Puede ser una relación tóxica, puede ser un trabajo que no me gusta, puede ser un estilo de vida lleno de obligaciones, de problemas, de responsabilidades, donde nunca tengo tiempo para mí mismo, para mirarme, para cuidarme. Eso genera ansiedad. Pero la toma de conciencia, el reconocimiento y la identificación de la fuente de mi ansiedad es el inicio para luego pasar al siguiente paso, que es solucionar lo que a la gente no le gusta hacer, porque finalmente cuando nosotros descubrimos cuál es la fuente de la ansiedad, nosotros ya sabemos cuál es, pero ahí viene lo difícil, que es el miedo. Ahí llegan todos los miedos, el miedo al cambio, el miedo a tomar decisiones drásticas en nuestra vida, el miedo a dejar una relación, por ejemplo, porque el ser humano tiene miedos, yo le llamo miedos raíz, que son innatos en nosotros, son los miedos típicos de la supervivencia, el miedo a la soledad, el miedo a lo desconocido, el miedo al cambio. Todos esos miedos hacen que nosotros no solucionemos, no pasemos a la acción cuando sabemos que una relación no nos conviene, pero seguimos en ella. Y ese es el gran problema. Entonces yo lo que les enseño a las personas es a identificar su fuente de ansiedad y luego, por supuesto, a tomar decisiones, porque ahí es donde se queda la mayoría de la gente, no toma decisiones. De hecho, la mente prefiere mantenernos en un lugar, en una relación, en un trabajo que no nos gusta nada, que no nos viene bien, antes de pasar a la acción y salir de esa zona
de conocida a la zona desconocida. Así es como funciona la mente, pero cuando la entendemos, cuando entendemos su mecanismo, ahí es donde nosotros podemos hackearla, porque es lo que hay que hacer. Yo creo que tiene un poco que ver también con que los seres humanos somos animales de costumbres. Entonces, el cambiar algo es eso, el miedo al cambio. Sí, el miedo al cambio. El miedo al cambio es lo que frena totalmente nuestra vida. Cuando lo que realmente hemos venido aquí a hacer es crecer. Ya os lo he empezado desde ahí, desde el crecimiento. Para mí lo más importante en la vida es el crecimiento personal. Eso es lo que al ser humano lo mantiene vivo, activo, alegre, con ganas de vivir, con ganas de experimentar. Porque realmente venimos aquí a experimentar. Entonces, ¿qué sentido tiene construir una zona de seguridad, una rutina, el mismo día, cada día, la misma fotocopia que parece que estamos viviendo siempre haciendo lo mismo? No tiene ningún sentido. Entonces, es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma. Aquí hemos venido a crecer. Por eso os decía al principio, yo no soy policía, pero no me quedo ahí. Y hoy soy terapeuta, pero es que tampoco me voy a quedar ahí. Soy escritor, pero es que yo quiero seguir. Al final, la esencia del alma, porque nosotros somos almas encarnadas en un vehículo físico para experimentar aquí en la Tierra, pero la esencia es transformarnos, crear mejores formas de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Crecimiento constante, salir de la zona de confort, etcétera, etcétera. Luis, ¿y vos cómo está compuesta tu familia? ¿Vos con quién vivís? ¿Tenés esposa, hijos? Bueno, hijos no tengo mi pareja sentimental, una mascota y de momento no tenemos hijos y una vida muy tranquila. Yo soy una persona que he vivido en grandes ciudades, no he huido de ahí directamente porque soy una persona que le gusta la naturaleza, no me gusta estar rodeado de grandes aglomeraciones de personas, etcétera. Entonces vivo en un pueblo muy tranquilo, tengo cerca la montaña, el mar y bueno, así es como yo me siento conectado con mi propio ser interior y con la propia vida. Nos decías claramente recién los qué, ¿no? Porque evidentemente entendemos lo de la ansiedad, hay que tomar conciencia, hay que solucionar, aparecen los miedos. A ver, el diagnóstico, casi todos, al menos los argentinos, estamos especializados en diagnóstico de lo que nos pregunten. Sí. Ahora, los cómo. Es decir, una vez que el cuerpo te habla, vos escuchás el cuerpo y estás en una situación incómoda de ansiedad, estás en tu zona de confort. ¿Cómo hago para salir? Bueno, ahí está lo complicado, ahí está el gran reto. Ocurre igual que con el miedo, ¿eh? El miedo se enfrenta, el miedo no se piensa. Lo que le gusta al miedo o lo que le gusta a la ansiedad, si hablamos de ansiedad y miedo estamos hablando de lo mismo. Yo no veo mucha diferencia. Entonces, lo que le gusta a la ansiedad, lo que le gusta al miedo es que sigamos ocultándolo a nosotros mismos. Le gusta la oscuridad, le gusta que esté ahí, que no lo miremos, que no lo solucionemos. Así es como se alimenta. Así se alimenta la ansiedad, así se alimenta el miedo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la varita mágica? Que no existe, porque no hay ningún secreto. Es la acción, es pasar a la acción, es enfrentar nuestros miedos. Al final, es una toma de conciencia y un pasar a la acción continuamente, solucionar. En definitiva, es solucionar, enfrentar, dejar de mirar para otro lado. Si hay algo que me está generando ansiedad, afróntalo, dite la verdad, ¿qué está ocurriendo? Y a partir de ahí empieza a solucionar. Deja de mentirte en tu vida, deja de estar en el victimismo, que es como donde se encuentra la mayoría de las personas. Hazte responsable, coge cargo, tómate cargo de tu vida y empieza a enfrentar eso que te está creando ansiedad o los miedos que te están paralizando, que te están condicionando con aquello que tú quieres hacer, pero que no acabas de despegar. Luis, todo esto me imagino que está muy bien explicado en tu trilogía de Eres Alfa y Omega, ¿no? En tus libros. Sí, claro. Ahí la trilogía, que la tengo aquí detrás, está basada en la reprogramación mental, en el cambio de creencias, porque es lo más importante en la vida. Sabemos que como es dentro es fuera. Entonces, claro, además hiciste ya 16 libros, te registramos que tenés impresos, ¿no? Y además, sí, empecé. Sí, Luis, sí, además das charlas, conferencias de este tema. Sí, cada vez más. Charlas, conferencias, divulgación a nivel redes sociales, talleres, todo lo que salga. Yo sé que mi propósito de vida es ayudar a las personas
y tengo que hacerlo a través de la divulgación. De hecho, yo al principio soy una persona muy tímida, o al menos esa era mi creencia. No me veía delante de una cámara, de una pantalla, delante de personas hablando en público. Para mí era impensable. De hecho, empecé escribiendo libros porque ahí estaba pues más protegido, pero hubo un momento en el que dije, bueno, estos son mis miedos los que me están frenando. Si yo quiero llegar a más personas, tengo que superar esos miedos, tengo que enfrentarme a ellos. Así que pasé a la acción y me puse a trabajar. Descubrí también que el miedo es una falta de habilidad, igual que es una falta de conocimiento, porque si salimos de la ignorancia se acaba el miedo. El miedo está en la ignorancia, en la inconsciencia, pero si nosotros le ponemos luz, quiere decir que le ponemos conocimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo miedo a hablar en público, simplemente es una cuestión de falta de habilidad. Si me pongo a trabajar en ello y cada día me lo trabajo, igual que ocurre con los vídeos que grabo y que publico cada día en mi canal en YouTube, pues igual, empecé sin saber, sin tener manejo, pero como cada día lo hacía, tenía constancia, tenía disciplina, que para mí esa es la clave de la vida, la palabra mágica, disciplina, trabajo diario, pues vas cogiendo manejo, vas cogiendo habilidad y cada vez te haces mejor en aquello que haces, porque lógicamente lo haces cada día y pierdes el miedo. Esta es la clave. Entonces, el miedo hay que enfrentarse a él, hay que empezar, hay que trabajar disciplinadamente, con dedicación, y a partir de ahí, pues eso, empiezas a superar todos tus miedos. Sí, claro. Ahora, acá te hago la última pregunta para después ya pasar un poco a la reflexión final, que es la que seguramente en breve vamos a plasmar en un libro, porque nosotros todos los programas terminan ya, la primera temporada ya está en un libro, el segundo está saliendo a la calle y tú estás siendo parte de la tercera temporada. Después, pero digo, acá me pongo a pensar en esto. Vos decías, el medicamento oculta, ¿la droga calla? Totalmente. Simplemente la droga es una gran aliada de la ansiedad y del miedo, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que haya solucionado su problema de ansiedad tomando ansiolíticos. No lo he conocido. Creo que no lo voy a conocer y es imposible. El medicamento lo que va a hacer es crear dependencia, que eso es lo que generan los medicamentos. Pero yo me refiero a la droga clandestina, hablar de cocaína, hablar de marihuana, hablar de éxtasis, de estas cuestiones. Eso también son terreno fértil para la ansiedad y el miedo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mira, aquí vivimos en un planeta tan complejo, tan convulso, que si nosotros le damos ventaja a la selva, que es la propia sociedad, el propio sistema depredador en el que vivimos, nosotros, si no tenemos claridad mental, y de hecho eso es parte de mi disciplina. Mi disciplina tiene que ser mente lúcida, y la mente lúcida se consigue con hábitos de vida saludables disciplinadamente, diariamente. Es decir, alimentación, cuidándome, ejercicio físico, meditación, etcétera. ¿Por qué? Pues porque en cuanto yo le doy ventaja, dentro de que conozco perfectamente en el sistema en el que me estoy desenvolviendo, un sistema, como os he dicho, muy complejo, muy convulso, si yo le doy ventaja con algún tipo de droga que va a alterar mi conciencia, que va a alterar mi claridad mental, pues tengo todas las de perder. Hago todo lo contrario, proteger, cuidar al máximo mi mente. Luis, vos recién decías que un miedo tuyo era el estar en público, en hablar con la gente, por eso escribías libros hasta que decidiste enfrentarlo. Y hoy por hoy, a Luis Garré, ¿le queda algún miedo por enfrentar? Seguro que sí, quedan muchos todavía. Nunca dejamos de crecer. Yo tengo expectativas puestas en seguir creciendo, en hablar cada vez delante de más personas, en verme en un público pues lleno y verme ahí en esa situación con cientos de personas y ves cómo actúo y lógicamente, claro, todo eso está ahí. Pero igual que empecé haciendo charlas delante de 5 personas o de 10 y no me importaba, o de 1 y no me importaba, porque sabía que yo lo que estaba haciéndome era entrenándome, y de hecho es lo que estamos haciendo continuamente en nuestra vida. Empecé practicando en una habitación en mi casa, hablando a la pared, imaginándome que tenía personas delante, y lo hacía un día, otro día, otro día. Por eso digo que esa es la clave de la vida, en todo, disciplina. A partir de ahí salí, hablé para 5 personas, luego para 10, y claro que sigo teniendo miedo, sigo teniendo, más que miedo, finalmente sí, yo creo que tenemos que tener desafíos, retos. Esas son las palabras, esos son los conceptos. Y luego, pues sabéis que hemos venido a crecer, así que esos desafíos, pues ponernos a ellos con la mayor predisposición, con una actitud positiva, con una frecuencia alta
de vibración y hacia adelante. Estamos, bueno, Marce, estamos con Luis Garré, un genio que nos atiende desde su Almería, allá en España, para contarnos que el miedo a veces impide crecer y que la ansiedad y el miedo son más o menos lo mismo. Así que te vamos a dejar pensando un segundito y vamos a escuchar un poco de música para que cerremos, porque yo te voy a dejar el tip de la reflexión. Yo creo que muchísima gente tiene este diagnóstico. Muchísima gente sabe que es ansiosa, muchísima gente sabe que tiene miedo y está empantanada, como decimos nosotros por lo menos, está en un lugar donde no sabe y obviamente no quiere pero no puede. ¿Cuál sería tu reflexión para él? Escuchamos un poquito a Celeste. Ahora vamos, aquí estamos, volvimos para escuchar qué nos dice Luis en este momento especial. Marce. En esta parte del programa vamos llegando a un momento de reflexión, como decía recién Juan, y este momento lo presentan los amigos de Centro Educativo Nuevo Siglo, calidad y afecto en todos los niveles de la enseñanza. Están en 25 de mayo 1040 en Córdoba, el teléfono es 0351-425-8609, Centro Educativo Nuevo Siglo. Muy bien, aquí estamos. Te escuchamos con muchísima atención, querido Luis. Bueno, pues lo que yo les diría a estas personas que todavía no se atreven a dar el paso, o que el miedo está siendo más poderoso que lo que es su fuerza de voluntad o eso que hemos hablado, pasar a la acción, lo que yo les diría es que todo depende de la mentalidad, que si se trabaja la mentalidad, si se trabaja el programa mental adecuado, que a eso es a lo que me dedico, se logra cualquier cosa en la vida. Lo que les diría es que hay que tener una filosofía, y os voy a compartir mi propia filosofía de vida, mi propia mentalidad. Y es que cuando yo llegue al momento, a los últimos instantes de mi vida, de mi experiencia física en la materia, yo no quiero sentir arrepentimiento por aquellas cosas que no hice. No quiero sentir arrepentimiento por no haber sido quien de verdad quería ser. No quiero sentir arrepentimiento por haber estado continuamente mirando fuera, la opinión de los demás, tratando de agradar a todos menos a mí mismo. Es decir, yo voy a darlo todo, no sé hasta dónde voy a llegar, pero yo voy a darlo todo en cuanto a mis sueños, mi propósito, para que cuando llegue ese momento yo me sienta totalmente satisfecho. Hice todo lo que pude en mi vida, quise crecer, llegué donde tuve que llegar, no sé dónde llegaré, pero finalmente no quedó por mí. Así que esa es la mentalidad que hace que se solucionen todos los miedos en nuestra vida y empecemos a vivir una vida basada en el propósito, en los sueños, en lo que quieras hacer. Contanos, Luis, ¿dónde te encuentra la gente? Maravilloso, creo que nos quedamos así, wow, con la boca abierta. No, aparte lo que nos cuesta eso, de vivir claro, sin pensar. Pero queremos seguir, creo que muchos, acá tengo varios oyentes que me escriben por WhatsApp que quieren seguir viendo porque sí, te plantean básicamente lo que vos decís, pero realmente necesitan ayuda. ¿Cómo te encuentra la gente? Bueno, pues principalmente en mi página web www.luisgarre.com y también donde soy más activo es en Instagram, que es @LuisGarre y el número 3, y también en mi canal de YouTube. En YouTube pones Luis Garre y ya te sale mi canal con más de 1000 entrenamientos. Yo le llamo entrenamientos a cada vídeo y bueno, esas son mis redes principales. Muchísimas gracias, querido amigo de Luis Garré desde Almería. Gracias por habernos acompañado, abierta tu casa para lograr abrirle el corazón y la incertidumbre a muchas personas que por ahí están necesitando una mano y un consejo sano e inteligente del otro lado. Gracias, querido, y acá estamos siempre a tus órdenes para seguir compartiendo tus ideas. Y como decimos nosotros en Agregándole Valor a la Vida, buena vida, Luis Garré. Buena vida, muchas gracias a vosotros, buena vida.